Bien, vamos a empezar la tercera clase sobre el curso de la Santa Faz. Espero que os hayáis aclarado con las dos primeras, que sigáis interesados. No hay más remedio que hacer varias clases porque, aunque resumo muchísimo todo lo ocurrido, no queda más remedio que incidir en algunos aspectos. Bien, acordaros, en la segunda clase nos habíamos quedado con el Padre Mena, el primer protagonista del milagro, el primer protagonista, lógicamente, de la historia de la Santa Faz. Es el que hemos visto que, según los oficios, y a diferencia de lo que dice el retablo renacentista, es el que porta la reliquia al principio, pero también cuando, según la tradición, se produce el milagro al cruzar el Barran de Lloisa, el primer milagro. Bien, el Padre Mena tendría lógicamente que ser el protagonista, porque, vamos a ver, es el que trae la reliquia que se le ha dado el famoso, misterioso cardenal en Roma, es el que custodia la reliquia en su iglesia, la iglesia de San Juan, es el párroco, por tanto, de esa propia iglesia y como tal es el que la saca en procesión el 17 de marzo y es el que la porta, el que lleva la reliquia en la procesión y como hemos visto, y esto es algo que muchos y muchas de vosotras evidentemente no conocíais, es el que lleva la reliquia cuando se produce el milagro, a diferencia de lo que la tradición ha dicho con posterioridad que la llevaba el franciscano. Por tanto, evidentemente es el protagonista de la historia. Bien, vamos a dejar un momentito al Padre Mena, al cual volveremos sin duda, es el protagonista. Vamos a ver el segundo protagonista. El segundo protagonista que la tradición nos aporta es el que veis en la imagen, es el noble Guillem Pascual. Bueno, pues esto es lo que dice la tradición a partir sobre todo del retablo renacentista, pero vamos a ver qué dicen los oficios. ¿Fue cierto su participación en el milagro del famoso Pascual, un apellido muy conocido en la ciudad de Alicante, sobre todo en época medieval? ¿Participó realmente en el milagro? ¿Participó como la tradición posteriormente nos ha dicho, es decir, que fue uno de los que fue corriendo a ayudar al Mosén Mena cuando aquel pidió ayuda porque la reliquia al subir el Barran de Lloisa pesaba mucho, zozobra, se va a caer y para que no se le caiga pide ayuda, como hemos visto en el oficio? Es uno de los que se acerca y por tanto, según esa misma tradición, cuando se acerca y se aproxima al cura y ve la reliquia, ve que de ella mana, de uno de sus ojos mana una lágrima, una gota de agua, cree que es una lágrima y, temeroso pero curioso, acerca uno de sus dedos, la toca y se da cuenta de que es real. Es verdad, por tanto, que este noble alicantino, que después de este milagro se pondrá un anillo de plata en el dedo y dirá que jamás ese dedo tocaría nunca nada porque ya había tocado una lágrima de Jesús. ¿Es cierta la participación, según el documento más antiguo que se conserva, el documento de los oficios? Bueno, pues vamos a verlo. Dice el oficio. Dijo, entendemos que el retor, porque hemos visto que era el que portaba la reliquia, dijo entonces a los que estaban en el lado: llevo tanto peso que si no me ayudáis, acordaros que decíamos antes, creo que voy a caer en tierra. Enseguida, algunos de los que están en el lado le ayudaron, aguantando sus brazos porque no cayera en tierra con la imagen. Bien, el oficio dice algunos, no dice quiénes. No niega la asistencia de Pascual, pero tampoco habla de él. Habla en general, algunos de los que habían al lado. Volvemos al oficio. Entonces se volvió hacia la gente, el retor, mostrándoles devotamente la imagen, para que ante aquella todos pidieran la misericordia de Dios. Es decir, se ha producido ya lo que podría ser un milagro, el que la imagen de repente empieza a pesar mucho y llega incluso a caerse casi el cura. Y ahora les enseña la imagen a los allí presentes. Tampoco cita a quién, a la gente. Seguimos, por tanto, con el oficio.
En la lectura cuarta continúa el relato. Cuando toda la congregación de hombres y mujeres, no dice quién, suplicaban la misericordia del Señor con grandes voces, los que estaban allí, en plural, vieron que brotaba una lágrima brillante como si fuera cristal bajo el ojo derecho de la imagen, las que podían contemplar claramente no solo que eran juntos, sino también los que estaban lejos. Como veis, habla en plural, no cita a este personaje que la tradición posterior sí nos va a decir claramente que participa en el milagro, incluso, fijaros, lo del dedal, incluso se cambiará el apellido y se llamará Pascual de la Verónica, uniéndolo, por tanto, a la tradición de su participación en el milagro. Por tanto, no se cita a Pascual tocando tampoco la lágrima, ni ha ayudado, en particular, gente ayudó, pero en particular no se cita a Pascual ayudando en la reliquia, no se cita a Pascual tocando la lágrima. Es más, no se cita que nadie tocó la lágrima, sino que la vieron. Bien, es Viciana el primero que hemos dicho que nos va a hablar en el siglo XVI sobre la tradición, sobre el milagro, sobre el oficio. Y Viciana, en su crónica del Reino de Valencia, nos dice: "Y luego acudieron créligos e frailes e legos", o sea, pueblo, "e arrodillados en el suelo todos, los circundantes, contemplando, vieron salir del ojo derecho de la figura una lágrima gruesa, y aquella discurrió y bajó hasta el medio de la mejilla. He allí se congeló y quedó esta hasta agora lágrima congelada y figurada en aquel delgado velo". Otra vez, y probablemente basándose en lo que hemos leído del oficio, habla en plural, no cita la tradición de la aparición de Pascual, el cronista más antiguo que habla del milagro. Será Pedro Maltés en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, fijaros, ya ha pasado mucho tiempo, el que intenta justificar la participación de alguna manera de la familia de los Pascual, y dirá que toma nombre porque los terrenos en donde se produce este milagro son terrenos propiedad de la familia de los Pascual. Es donde, por tanto, se construye el monasterio, y de ahí que tiene que darle cierto protagonismo. En 1764 escribía Ponce de León, según nos ha contado Mingot en el libro que ya he citado varias veces: "No pudo por menos, por mi debido afecto y agradecimiento a la ilustre familia de don Josep Pascual de la Verónica, que está en el cielo, de acordar aquí lo que Fabiani nos dijo sobre el renombre de Verónica de su apellido. Este caballero era dueño y poseedor del territorio en donde estaba situado el monasterio y lo cedió graciosamente a la ciudad para construir la Santa Faz". Y de allí es donde, según Fabiani y el anterior que he citado, le viene el nombre, el sobrenombre a su apellido de Pascual de la Santa Verónica. No tanto de la tradición que hemos visto que los oficios ni Viciana recogen de la participación en primer nombre de Guillén de Viciana, Guillén de Pascual, perdón. ¿Quiénes eran estos Pascual? Bueno, pues ya lo he dicho, es una familia muy importante de Alicante desde la Reconquista, pero sobre todo en el siglo XV empezamos a ver ya nombres de personas muy importantes de esta familia. En 1446 incluso Francisco Pascual, fijaros, llamado como apodo, como malnom, el Antiguo, es declarado inmemorial nobleza y generosidad a él y a su apellido. Por tanto, ya adquiere título de nobleza gracias al rey don Juan de Navarra, y además sabemos que participa ya en cargos municipales de la propia villa de Alicante y está como jurado en 2 años distintos. Guillén de Pascual, por tanto, es el que podríamos llamar el protagonista de las casualidades. Bueno, según una tradición está presente en el milagro, hemos visto que no. Según la tradición es el propietario de los terrenos, según esa misma tradición, y no por casualidad, es el que dona
los terrenos y además este es uno de los dos personajes, de los dos protagonistas, que va a participar en las negociaciones con el entonces rey de la Corona de Aragón, rey del Reino de Valencia, Fernando el Católico, va a negociar con él, como decía, la concesión del título de ciudad a la villa de Alicante, a la villa de Alacant. Y tiene mucho que ver esta concesión del título con los milagros, con la tradición de la Santa Faz. Lo que pasa es que me permitiréis que en este seminario no me detenga en esto, porque si no le tendría que dedicar muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cuándo, por tanto, se cambian los papeles? Volvemos a Mena. Se cambian los papeles y pierde el protagonismo Mena. ¿En favor de quién? Bueno, pues del tercer grupo de protagonistas que nos queda, de los franciscanos. ¿Cuándo se produce esto? Porque hemos visto que en el oficio inicial, que es de 1521, no aparece. No aparece que son los franciscanos quien portan la imagen. Aparecerá después, aparecerá en el retablo y aparecerá en la tradición que a partir de ese momento se va a dar. Hemos visto en el retablo, aquí lo tenéis con una flecha verde, que el protagonista va a ser el fraile, va a ser Benito o Bendicho. Esto no es lo que nos cuenta el oficio, como hemos visto. Viciana, sin embargo, ya en 1564 solo cita al fraile. El padre Mena ni existe. Dice Viciana, cuando llegaron en el lugar donde se fundó este monasterio, dijo con multiplicadas voces, Fray Benito, a correr, ayudadme, que la Santa Verónica pesa tanto que mis brazos no la pueden sostener. ¿Dónde está Mena? ¿Qué ha sido de él? Era el párroco, era el protagonista. No, ya no. Ahora es un fraile, ahora es un franciscano, el único protagonista de este milagro. Hemos visto que el retablo es de 1590. Tenemos 1564 Viciana, 1590 el retablo, en donde ya se ha producido el cambio de papeles. Por tanto, hay que pensar que es en torno a esos momentos en cuando se produce la desaparición del protagonismo del cura Mena, del cura de San Juan, para dársela de manera total a los franciscanos. Por tanto, la conclusión que tenemos que sacar, sin duda, es que muy probablemente es precisamente con la llegada de las clarisas en 1518, con la creación del oficio en 1525 por Mateu, y por tanto la consolidación de la Orden de las Clarisas como orden franciscana en el convento, la que provoca el cambio, el darle protagonismo a la orden de los franciscanos para que el milagro tenga lugar en manos del franciscano y no en manos de terceros. Por tanto, hubo un cambio de papeles. Ya no hay un protagonista cura, hay un protagonista franciscano. Esto es lo que narran los hechos. El cronista Bendicho nos lo va a decir ya más claramente, pero ya estamos hablando de 1640. Dio y encomendó, según dice Bendicho, la imagen al padre franciscano, Francisco Bendicho, y a la que llegaron al barranco de Lloisa, y ahí es cuando se produce el milagro. Fijaros, no por casualidad, a lo mejor, el fraile protagonista es Bendicho. El cronista que lo narra, el deán de San Nicolás, es Bendicho, es familia de él. Por tanto, ¿y Mena? ¿Por qué Mena desaparece del mapa? Desaparece de la tradición, de la historia, ya no aparece en el retablo. Viciana ya ni siquiera lo cita. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El retablo tampoco lo menciona, lo dibuja como el protagonista. ¿Qué le ha ocurrido a Mena? Porque al final Mena, ¿qué es? ¿Es un colaborador necesario? Frase que ahora se utiliza mucho cuando se habla de casos de corrupción en los juicios. ¿Es el colaborador necesario? Vamos a ver, Mena es la persona que tiene una especial relación con el cardenal, que creemos que puede ser Borgia. Mena es el que, según cuenta esta segunda tradición, contacta con los monjes franciscanos. Mena será el que acepta sus consejos de que saquen a la reliquia. Según
también la tradición, es el que deja a uno de los franciscanos la reliquia para ordenar la procesión. Y según la tradición posterior, ya no la recupera. Es un franciscano el que porta la reliquia cuando se produce el milagro. Y es este franciscano el que se la lleva al convento de Los Ángeles. Por tanto, el protagonismo no es de Mena, según la tradición posterior. El protagonismo es de los franciscanos. Por tanto, Mena es un colaborador necesario solamente. ¿Por qué digo esto? Porque Mena desaparecerá después del milagro. Desaparecerá. Pierde todo el protagonismo en la historia. ¿En favor de quién? Como decía, de los franciscanos. Ya no lo vuelve a nombrar nadie. Veréis como en los oficios ya no aparece. Ni en los oficios, ni Viciana, ni Bendicho, ni López. Ha desaparecido, se ha esfumado. Ya no existe el padre Mena, cuando es el auténtico protagonista según la tradición. Acordaros, es el que se trae la reliquia, el que la saca. Y además, la reliquia, después del milagro y de la visita, si queréis, al convento de Los Ángeles, vuelve a la parroquia de San Juan, que es de donde estaba, de donde había salido, de donde era el párroco. ¿Vuelve? No. Se queda en el convento de Los Ángeles, como luego veréis. ¿Esto es posible? ¿Esto es normal? ¿Es lógico? Fijaros si es ilógico que el mayor especialista de la Santa Faz y de la investigación del convento, de las clarisas, mi entrañable amigo Enrique Cutillas, el que fue cronista de la ciudad de Alicante, tristemente fallecido hace unos años, él escribía: no es lógico el comportamiento de Mosén Pedro Mena al entregar a la ciudad la reliquia de su propiedad y mucho menos después de realizar todos estos milagros. Y seguirá diciendo: la entrega en manos de la ciudad y ésta la deja depositada bajo la vigilancia franciscana en el ermitorio de Nuestra Señora de los Ángeles, en lugar de situarla en un sitio preeminente en San Nicolás o Santa María. Y dice: no vemos motivo claro. ¿Qué quiere decir Cutillas? A ver, primero, es de la parroquia de San Juan. Vale, la damos a Alicante, pero Alicante que vaya a una de las dos iglesias principales, Santa María y San Nicolás. En ese momento están en lucha para ver quién va a ser colegiata, pero sería lo lógico, si es una reliquia para la ciudad y no va a estar en el pueblo, en la iglesia pequeñita de San Juan, bueno, lo lógico es que vaya a Alicante. No, se queda en el convento de Los Ángeles. Insisto, el mayor especialista de la Santa Faz, Cutillas, nos dirá: no vemos un motivo claro. No parece claro, no es evidente, no es coherente que se la quedaran los franciscanos. Pero fijaros, cuando he dicho Mena después del milagro desaparece, podría ser incluso más grave. La frase podría ser mucho más grave. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor desaparece. Según el abogado y catedrático Manuel Sala y Pérez, en un libro de 1924, dice, atención, que Mena fallece el 17 de marzo de 1483. Repito, 17 de marzo de 1483, o lo que es lo mismo, 6 años antes de la procesión y el milagro. O sea, que no había podido participar en el milagro según este autor. Vale, seguro que muchos y muchas de vosotros pensaréis: hombre, es fácil que se equivoque poniendo números en la imprenta, en fin, pudo equivocarse, 1483, 1489, es un error. Vale, vamos a seguir. Según este mismo autor, el ilustre investigador, el padre José Esplugues, nos refiere en otro libro que, estando en la iglesia de San Juan, pudo convencerse de que Pedro Mena era hijo de este pueblo, por la declaración que le hizo a su vez un clérigo bastante anciano, asegurándole que en el archivo parroquial se hallaba una nota en papel suelto, y en esa nota se decía: el siervo de Dios
don Pedro Mena, sacerdote muy ejemplar y de loables virtudes, natural de la Universidad de San Juan Bautista, es decir, del pueblo de San Juan, en la Huerta de Alicante, cura párroco de su iglesia parroquial, especial bienhechor de los pobres, misionero apostólico, varón de consumada literatura, muy versado en las Sagradas Escrituras, singular en el don de las profecías y en hacer milagros, atención, trajo la Santa Faz de Roma y estableció su culto y veneración. Y ahora, dice, falleció en su patria, colmado de años y virtudes, el 17 de marzo de 1483. Es decir, en un documento del archivo de la parroquia de San Juan se encontraba escrito este texto que por sus características parece claro que es el de la lápida, de la tumba del sacerdote. Vamos a seguir con la información y seguimos con Pascual Sala, que sigue a su vez con Esplugues, que nos dice que fue sepultado en la capilla de la Comunión de la antigua iglesia, en una magnífica sepultura con su lápida e inscripción latina, la que hemos leído, cuya piedra, y fijaros, se hizo pedazos con motivo de la obra, pero se copió la inscripción en el referido papel. Con lo cual nos acaba de dejar claro, sí, lo que hemos leído antes, en donde viene la fecha y las características más importantes de este cura, es la inscripción de una tumba que cuando se modifica, se rehabilita, se amplía la iglesia, es destruida. La lápida y la sepultura. Y sigue diciendo, se copia en el papel con el propósito de trasladarla juntamente con los restos óseos a la nueva iglesia. Y atención, nos dice, lo cual ni se hizo y no consta en ninguna parte o lugar. Es decir, que el padre Mena desaparece físicamente del mapa. Cura tan importante en la historia de la Santa Faz, no conservaron siquiera su tumba. Y además, cuando la tenía, en su tumba ponía que había sido fallecido, se había muerto 6 años antes de que apareciera la Santa Faz en la romería y se produjese el milagro. Por tanto, como veis, la historia tal cual nos ha ido llegando a nosotros tiene una gran cantidad de incógnitas que iremos resolviendo en la cuarta clase que seguidamente daremos.